Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano, y en esta edición 2023 también homenaje a Jesús Nieto, se celebró el pasado domingo 16 de abril, organizada por el Club Deportivo Pucela, y en esta 12ª edición con salida y llegada en la Cúpula del Milenio en Valladolid. Una competición en la que participaban un total de 28 equipos de toda la geografía nacional, 196 corredores que incluían multitud de nacionalidades y con los líderes de la Copa de España. Una prueba puntuable para este certamen que lidera Tomás Silva del Caja Rural Alea, mientras que en categoría élite el liderato es para Ricardo Zurita del Padronés Cortizo. Al filo de las 9 de la mañana como se producía ese corte de cinta con la presencia de las autoridades, de la corporación municipal, el ex seleccionador Javier Mínguez, también la viuda de Jesús Nieto que estaba presente en ese momento, en ese homenaje previo a la salida, primero neutralizada por las calles de Pucela y una vez ya fuera de la ciudad, ese banderazo que ponía en marcha una competición que iba a ser espectacular y con muchos ataques desde los primeros momentos. Pues ahí en imagen, uno de los primeros en probarlo era Víctor de Paula del Valverde Team Ricardo Fuentes. Junto con este corredor van a rodar también Marcos Gómez del conjunto Maglia e Ismael Castaño del Torres Barceló Team. Nos entregaban por detrás, veíamos ahí corredores del equipo de Sachs, también de El Bicho Bicicletas, que trataban de reducir las distancias, de momento pequeñas, para esos corredores que mencionábamos en cabeza. Todo ello iba a provocar pues la neutralización de ese intento y nuevos ataques. Ahí, por ejemplo, vemos a Adrián Fajardo del equipo de Sachs, también lo probaría Yesid Borfa, el ciclista del Coda Construcciones Ciclismo Riojano. Era ya en la primera subida puntuable en la parrilla, donde un corte algo más serio se formaba con Fernando Piñero del Brócoli, Fabricio Castillo del Torres Barceló Team, Marcos Gómez, de nuevo el corredor de Maglia, y ellos también pasaban, ahí lo vemos, esa meta volante de Tudela con el pelotón aún cerca, pero sin llegar a neutralizarles. Eran de hecho más ciclistas los que saltaban desde atrás, desde el grupo principal, para fusionarse a estos tres ciclistas. En concreto ahí aparecía Vyacheslav Ivanov del Team MP Group de Tarragona, lo hacía lo propio Marc Dols del Brocar Ale, y también iban a rodar en este grupo cabecero Diego Uriarte de Finisher, todo un ganador esta temporada de la Copa de España de On Tour. Pues hay más pasos de los corredores por todos los puntos calientes de la jornada y era un corte que tampoco fructificaba. Vemos un nuevo intento, en este caso Lucas Towers de Caja Rural Alea, Marc Dols que volvía a repetir el corredor de Brocar Ale, Vicente Rojas del Supermercados Freud, Óscar Fuentes del equipo Gomur y Alejandro del Cid del Vigo Rías Baixas. Les veíamos pasar por ese sprint especial de Campo Redondo y ahora recorrer toda esta zona de Valladolid por la que se disputaba la prueba. La carrera, que no se quedaba en esa situación y por detrás se movía ese dúo del Brócoli Mecánico Sakata, también Arnau García del Team BP Group o Mario Silva del Control Pack. Estábamos en el paso de montaña de la Garganta y la carrera que empezaba también a agitarse, el pelotón que se preparaba para ese primer paso, para esa primera subida al Portillo, y lo vemos, ese enclave que ya se ha convertido en tradicional y en mítico en esta clásica Valladolid, mucho público acompañando a los corredores y un pelotón por detrás controlado por el propio equipo del líder de la Copa de España, el Caja Rural Alea de Tomás Silva. Le vemos también llegando a la parte más alta de esta subida al Portillo, esta primera subida, muy activo el Team MP Group que volvía a atacar con Ivanov desde el pelotón, también hacía lo propio Javier Ibáñez, el ciclista de Caja Rural Alea, todos ellos buscando ese protagonismo
Y en la meta volante de Mojados, ahí vemos, conseguía de momento pasar delante de la escapada, con algunos cortes en el pelotón, pero sin llegar a romperse. La carrera que seguía rodando las diferencias que se abrían para este grupo cabecero, en el que Lucas Towers también sumaba esos puntos en los sprints intermedios. Pues el grupo al que se iban a unir ahora en breve más corredores, más ciclistas, aumentando el número de escapados, pero a la vez reduciendo sus oportunidades. Aquí les vemos, estaba Granero de Brocar Ale, Castilla y García de Laboral Cucha, el ciclista Omar de Arabay, Los Arcos de Caja Rural Alea, Serván del High Level, Moscardó del equipo de Sachs y Juanjo Pérez del Brócoli. Muchos ciclistas en cabeza y esto siempre termina provocando falta de colaboración, ahí lo vemos. Se sucedían los relevos pero sin convicción, todos querían guardar fuerzas para la parte final, las subidas de Simancas y Robladillo que iban a marcar el devenir de la prueba. Los corredores, aquí les vemos que rodaban por esa zona de Pinares. Valladolid, que es una prueba especial en esta Copa de España, una prueba llana. Ahí vemos ese segundo paso por el Portillo, que es tal vez la dificultad más reseñable, una subida en la que también el viento empezaba a tener su protagonismo, su presencia, y los corredores que alternaban todos esos páramos con la subida al Portillo, donde se volvía a acelerar en la fuga, se volvía a intentar abrir diferencias, pero el pelotón que no dejaba margen, que quería controlar la carrera. Vemos más imágenes de la cabeza del pelotón. Decíamos que Valladolid es una prueba peculiar dentro de la Copa de España por un terreno eminentemente llano y con normalmente una resolución al sprint, muchas cotas, eso sí, como las del Portillo, la Garganta, pues a parte final con Simancas o la subida a Robledillo. Una carrera diferente que en 2022 ganaba Jorge González, el corredor de Gomur, y en la que el líder, en aquel momento élite, Andoni López de Avechuco, pasaría a profesionales. La carrera que volvía a agitarse y lo hacía con Ilias Chegolkov, el que fuera el primer líder de la Copa de España, que trataba de unirse a este grupo cabecero, pero sin embargo no le iban a dar esa margen, esa renta en ningún caso los favoritos que querían esa resolución al sprint. Se volvía a juntar el pelotón, lo intentaban, en este caso Cabía de Gomur, Towers de Caja Rural Alea y ese dúo de Vigo Rías Baixas con Asier González y Pablo Ará, pero el pelotón no se dejaba sorprender e iba a llegar al sprint, a esas calles de Valladolid. Ahí vemos la llegada con Ari Churra de Telco Onclima Osets, que se llevaba una bonita e importante victoria, esa volata por delante de Sergi Darder de High Level G-Sport y de Gabriel Ochando, el corredor del Zamora Enamora. Ese es el podium de la carrera con Marc Dols como mejor escalador, también la presencia ahí de Daniel Caviá como mejor castellano-leonés, el mejor equipo Gomur, la presencia de los líderes de la Copa de España, Tomás Silva, Asoruto y Ricardo Zurita, el líder. Vamos a escuchar al ganador, a Aritz Urra. La carrera de hoy era larga, pero bueno, se ha afrontado bastante tranquila. En los repechos tampoco se ha apretado mucho. Ha ido una fuga que parecía que podía llegar, pero bueno, hemos alcanzado a últimos 3 o así aquí a falta de 400-500 metros y bueno, ahí en el sprint tenía fuerzas y bueno, he podido ganar. Han sido un poco locura, quería todo el mundo entrar ahí, todo el mundo se veía fuerte, estaba fresco y bueno, he querido llegar con algún compañero, pero bueno, ha lanzado el sprint y bueno, yo a su rueda he podido encontrar mi hueco y bueno, llevarme en la carrera. Despedimos esta clásica Valladolid con la foto de familia final, la competición, la Copa de España que volverá con la clásica ciudad de Torredonjimeno. Hasta pronto.